Nos encontramos en el beach a ver, no sé, estaba comiendo en el beach, pues me encontré a mi papá. Tal vez el destino nos unió para estar juntos toda la vida, ¿o sí? Y de aquí también podríamos irnos dando cuenta que tanto estas niñas como también estos hombres, ¿sí? Podemos ser presa fácil de los pedófilos. Sí. A ver, cuando se habla de pedofilia y de pederastia hay un espectro grandísimo para hablar. Desde ya que una niña que no tenga un vínculo afectivo paterno, que, o sea, que de alguna forma ese vínculo haya sido afectado, es una niña que de cualquier manera va a intentar como reconstruir ese vínculo, ¿sí? Entonces, cuando no se tiene y llega otra figura paterna, o la madre tiene otra pareja, o un profesor del colegio, o un entrenador de educación física, cualquier adulto que entre de alguna forma a llenar ese espacio, ese vacío de vínculo, pues cualquiera va a poder, o sea, va a tener el terreno abonado para que algo pueda pasar con la niña. Porque la niña en esa necesidad del vínculo, en la misma necesidad de llenar ese vínculo, pues va a ser más vulnerable sí, va a ser más vulnerable a un predador. De ya que sí. Aunque también, por ejemplo, puede darse ahí hay una diferencia, ¿no? Puede ser que algún hombre o mujer a veces se acerca a un maestro o una maestra, por este mismo vacío que tú comentas, o algún familiar, y sí recibe una contención, sí recibe amor desde amor adulto, y no me estoy refiriendo a un amor que tenga que estar involucrado a la parte del coito o del abuso. Pero también hay otra diferencia con el perfil del pedófilo. Sí, a ver, lo que pasa es que son dos cosas diferentes el pedófilo y el pederasta, ¿no? Entonces, por eso te decía, son aspectos así grandísimos para hablar. A ver, el pedófilo es una persona que tiene un trastorno mental, porque la pedofilia es un trastorno mental, que es que por lo menos hasta hoy entendemos que no tiene cura, y es la persona que siente atracción y deseo sexual por un niño, ¿sí? A ver, ama al niño, lo quiere, pero también tiene deseos sexuales y fantasías con ese niño. Ese es el pedófilo. Y después tenemos el pederasta, que además de las fantasías y además del deseo sexual, actúa sobre esa fantasía y sobre ese deseo sexual. O sea, el pederasta llega al acto. El pederasta es el que abusa sexualmente al niño. Entonces, en ese orden de ideas, todos los pederastas son pedófilos, pero todos los pedófilos no son pederastas. Sí, te escucho. No, 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 muy interesante esto que tú estás comentando porque, por lo menos aquí en México, a todos los meten en la misma, hoguera, ¿sí? Y por el otro lado, también inclusive hay sociedades, o culturas, en este caso me estaría tocando un poquito más la parte indígena, sí, y lo digo también desde un lugar de respeto, no toda la comunidad indígena hace eso, sino ya también por decisión personal, que venden a sus hijos desde los 13 años, o sea, es decir, y a sus hijas, que favorecen esto. Claro, a ver, lo que me decías en un principio de que se metan en una misma bolsa el pedófilo y el pederasta, realmente no me parece porque, a ver, la pederastia, la diferencia más grande acá es que el pederasta es consciente de que hay un mal y hay un bien, determina que algo está bien y que algo está mal. Y decididamente abusa sexualmente del niño, sabiendo que eso está mal, ¿sí? O sea, el pederasta actúa sobre un deseo sexual.
El pedófilo es de cierta forma un enfermo, ¿sí? Es un enfermo o un trastorno mental. Tiene un trastorno mental en el que su objeto sexual de deseo es un niño, ¿sí? Y esto, y aquí me gustaría aclarar algo porque ya veo a dónde después nos vamos, y es, yo acá no defiendo ni pedófilos ni pederastas, ¿sí? Ninguno de los dos. Esto que quede claro, sí, firme en eso, no defiendo ninguno de los dos. Pero sí me parece que hay que hacer la diferenciación, porque el pedófilo no necesariamente llega al acto. Ser un pedófilo no implica necesariamente que se haya atacado a un niño. De hecho, hay casos súper conocidos de pedófilos, de personas que han admitido tener deseo sexual por un niño, pero que nunca han agredido a un niño, ¿sí? En el caso de los pederastas no es así. El pederasta ataca siempre. El pederasta tiene el deseo sexual sobre el niño y ataca al niño. El pederasta, por ejemplo, no te muestra arrepentimiento sobre el acto. El pedófilo, si llega a pederasta, el pedófilo muestra arrepentimiento. Entonces, hay dos perfiles psicológicos que son diferentes y que no me parece que en términos de psicología se deba meter a todos en la misma bolsa. Esto nos saca que ambos son perversos, ¿sí? Que ambos tienen actitudes perversas y que ambos, o sea, que los actos de ambos hay que reprocharlos, porque yo acá no estoy diciendo que el hecho de tener deseos sexuales por un niño no sea reprochable, no, simplemente estoy diciendo que psicológicamente y como cuadros psicológicos no deben ser puestos en la misma bolsa. Eso por un lado. Por el otro está la cuestión de que la pederastia está arraigada en el mundo hoy por hoy. A ver, y esto es también una cuestión de la que es difícil hablar, pero que es una realidad. Nosotros hoy por hoy, entiendo de las estadísticas, las últimas que leí que tenemos, es que al menos cada día, por día, hay una niña menor de 12 años que está siendo obligada a casarse con un hombre mayor de 30 años o mayor, ¿sí? Y hay culturas que permiten esto. Así es. Tenemos culturas hoy en el 2020 que permiten este tipo de relaciones. Estas relaciones son pederastas, ¿sí? Son hombres mayores de 30 años, conscientes de que lo que están haciendo está mal, porque se casan con una niña de 10 años, de 11 años o menor que eso, ¿sí? Y después, cuando se casan, en la noche de bodas, tienen relaciones con estas niñas. De hecho, una de las consecuencias más grandes que tiene hoy por hoy el matrimonio infantil es ¿no? La muerte de las niñas por desangración. Entonces, la pederastia es una cultura que por mucho que nos rasguemos las vestiduras acá en Latinoamérica, es una cultura que está presente en sociedades indígenas, que está presente en por ejemplo, en sociedades africanas, en sociedades europeas, asiáticas. Es una realidad que no podemos negar, ¿sí? Así es. Por ejemplo, hace rato Lina nos está diciendo que ella es de Chiapas. Chiapas es un estado de la Ciudad de México, no, perdón, de México, y comparte mucho la cultura maya, ¿sí? Aunque haya venido la colonización y todo, hay mucho de la cultura maya, gran civilización. También en lo personal tengo cierta relación con Chiapas por parte de mi abuela, que era de allá, ¿sí? ¿Por qué lo cito? Porque, por ejemplo, mi abuelita, una de las cosas que comentaba en su experiencia, ¿sí? De joven, decía es que acá las chicas nos dicen a los 13 años que la pepita ya está lista. O sea, diciendo como que la vagina ya está caliente, ya está lista, ¿sí? Para casarse. Dice que, bueno, el punto con ella fue diferente, ella se casó hasta los 25, 26 años, porque aunque era de Chiapas, pues no, nacida en Chiapas, pero no compartía esa misma idea, ¿no? Sí, su familia. Pero sí hay segmentos, como tú dices, hoy en 2020, que en el año, que todavía sigue siendo parte de la moda, parte de esto hay que hacer, mi hija ya tiene 13 o se preocupan. Por ejemplo, estuve en Lázaro Cárdenas y allá Michoacán, que es otro estado, allá es cultura purépecha, y allá una chica se siente quedada a sus 21 años, si no es casada. Sí, entonces,
cómo la cultura también procede en todo esto, Jenny. Adelante. Sí, es así como lo decís, Víctor. A ver, la cultura suma, porque la cultura es la familia y la cultura es lo que está constituido después de la familia. Y si es de la familia, nosotros, y esto lo digo nosotros, cuando digo nosotros me refiero a las sociedades latinoamericanas como tal, si desde la familia nosotros estamos promoviendo el matrimonio joven. A ver, por ejemplo, esto es un comentario que traigo, a mí no me gusta hablar de mis pacientes ni nada, pero me parece que es oportuno hacerlo. Yo tengo pacientes que me dicen mi familia me obligó a casarme, en Colombia es esto, me obligó a casarme con un narcotraficante, porque económicamente me iba a brindar seguridad, porque económicamente, y es una realidad que viven muchas chicas en Colombia, y es una chica que fue obligada a casarse, ella tenía 16 años cuando se casó. El hombre le pagó cirugías estéticas, una cantidad de cosas. La chica, bueno, desde los 16, 17 años, ya fue firmado, autorizado por la madre para que se hicieran las cirugías estéticas y demás, porque en Colombia la mayoría de edad son los 18 años, entonces ella necesitaba sí o sí el permiso de los padres para hacerse una cirugía estética, ese tipo de cosas. Si nosotros, como sociedad, desde la familia, promovemos esto, y ahí es donde yo te hablaba de ese tema de la moralidad hipócrita, ¿cómo vamos a hablar de prevención del abuso sexual infantil? Cuando nosotros estamos diciendo que el abuso sexual infantil implica forzar a un niño o a un adolescente, y ese adolescente es adolescente hasta los 18 años, y yo como familia a los 16 años ya le estoy diciendo a mi hija, anda, cásate con alguien porque económicamente nos va a brindar. O yo ya le estoy firmando a mi hija un permiso para que se haga una cirugía estética porque el esposo lo está solicitando. Entonces, ahí es donde me parece que ese tema que hablábamos antes de la moralidad tan hipócrita que tenemos en Latinoamérica se hace despliegue, ¿no? O sea, se despliega en su máximo esplendor ahí, ¿sí? Porque hablamos y nos rasgamos las vestiduras cuando hablamos de abuso sexual infantil, cuando decimos, pero ¿cómo es posible que esto pase? Pero ¿cómo es posible que a una chica le hagan esto, que a un niño le hagan esto? Pero promovemos este tipo de acciones, ¿no? Víctor, no te escucho, no te estoy escuchando. Disculpa, no lo tenía conectado. Tenemos otro comentario de Rosy Ortiz y te manda saludos. Dice, ¿qué pasa si una niña le es comprometida a mentir que su padre abusó sexualmente de ella y usa solo el término "me tocó mi colita", sin dar más datos, manipulada por la madre? Víctor, a ver, yo creo que eso es un tema que creo que eso lo vamos a hablar el viernes, porque eso hace parte de lo que es la falsa denuncia de abuso. A ver, yo no puedo hacer diagnósticos clínicos acá, ¿sí? No puedo hablar en términos de diagnóstico clínico en este espacio, pero sí, a ver, la falsa denuncia es una realidad que cada vez nos afecta más, que cada vez la vemos más en la clínica, hay más profesionales que hemos visto los casos, o sea, que no es que nos los están contando, sino que ya los hemos visto, que ya los estamos manejando o los hemos manejado. Y hay una cuestión acá que me parece que es importante resaltar, y es que con que haya un solo caso de una falsa denuncia, solo ese caso ya nos derrumba toda esta teoría de no es que es imposible que un niño mienta, ¿sí? Es imposible que un niño se invente un abuso sexual, ¿sí? Yo creo que con que haya solo un caso, todo esto se derrumba. Y yo creo que en este momento, esto es algo que vamos a hablar el viernes, pero creo que es importante que esto se considere, porque los casos están y cada vez aumentan más. Y esto va mucho en lo que hablábamos de pronto antes de iniciar, de esta
perversidad de los adultos, ¿no? Esta maldad de los adultos. O sea, nosotros creo que todos trabajamos por el bienestar de los chicos. Si luchamos, si estamos aquí hablando de estos temas, y es por el bienestar de los chicos, es por los derechos de la infancia. Y yo creo que los grupos, todos, desde un lado y desde el otro, deberían poner esto como bien primario, como prioridad, el bienestar de la infancia. ¿Y por qué aclaro esto? Porque esto no es una cuestión de quién tiene razón y quién no la tiene. Esto no es una cuestión es que yo soy del grupo que defiendo que los chicos no mienten y yo soy del grupo de los que digo, no, los chicos sí pueden mentir. O, no sé, porque por ejemplo acá en Argentina pasa mucho que la guerra esta de las mujeres con el patriarcado, tampoco es una disputa entre las mujeres y el patriarcado. Acá no hay patriarcado, acá no hay mujeres, acá no hay grupos que defienden a un chico que dice que sí o a un chico que dice que no. Esto se trata del bienestar de los chicos, siempre el bienestar de los chicos. Y es tan negativo un diagnóstico positivo de abuso sexual infantil como un diagnóstico errado de abuso sexual infantil. Es tan negativo en los dos casos. Y eso es lo que tenemos que primar acá, todos los grupos, el bienestar emocional y psicológico de los niños. Sí, sí, es cierto. Y muchas gracias, Jenny, que nos lo comentas así. Y bueno, también que en el siguiente desarrollo que vamos a tener el día viernes a las 5 de la tarde, ya hablaremos de la parte falsa. Ahorita estamos hablando de lo que sí existe. Entonces, dentro de lo que sí existe, por favor, ¿nos quieres comentar cuáles serían las sintomatologías que presenta un niño que fue abusado sexualmente? Sí, Víctor. A ver, nosotros dentro de lo que se hace en evaluación, nosotros tenemos elementos que son los elementos de especificidad diagnóstica alta, ¿sí? ¿Cuáles son esos elementos? Son elementos que nosotros, o sea, que nos indican que muy seguramente sí hubo abuso sexual infantil. Entonces, y esos elementos están determinados en grado 1, en grado 2, en grado 3. Entre los elementos de más alta especificidad diagnóstica tenemos lo que es el embarazo, obviamente, las enfermedades o las infecciones de transmisión sexual, ¿sí? El VIH, enfermedades como la gonorrea, la clamidia, bueno, son todas sintomatología de diagnóstico alta, ¿sí? De especificidad alta. También, a ver, acá hay otra cuestión, porque los síntomas varían mucho dependiendo de las edades de los niños, ¿no? No es la misma sintomatología una niña de 10 años que niños menores de 6 años. Entonces, todo eso hay que tenerlo en consideración, pero en términos generales podemos, por ejemplo, prestar atención en lo que es la parte fisiológica, prestar atención en todo lo que es enrojecimiento de las áreas genitales o en el enrojecimiento de las áreas orales, sarpullidos, flujos anormales en cualquiera de esas áreas. Eso sería en lo que corresponde a sintomatología fisiológica, moretones en en las extremidades o en las partes genitales. En lo que corresponde a lo emocional, lo que son los cambios de comportamiento abruptos, cuando un niño es muy hiperactivo, siempre ha sido muy hiperactivo y de repente parece el niño más triste del mundo, esos cambios tan abruptos de personalidad son indicadores emocionales de que pudo haber habido abuso sexual infantil. También, por ejemplo, los cambios en el comportamiento escolar. Si un niño siempre ha sido muy buen estudiante y de repente no le presta atención al colegio, o el caso contrario, porque de hecho yo he tenido casos de niños que eran terribles en el colegio y de repente se vuelven unos genios porque se refugian en el estudio, porque esa ansiedad la descargan en el estudio. Entonces, estos cambios tan abruptos en los comportamientos escolares.
También la agresividad, los niños que empiezan a presentar mucha irritabilidad o mucha agresividad en su comportamiento, porque después de un abuso sexual infantil, el niño por la misma confusión, o sea, genera como comportamientos de mucha rabia hacia los adultos, ¿no? Entonces, esa agresividad y esa irritabilidad se notan muchísimo, porque empiezan a utilizar malas palabras, porque empiezan a atacar a cualquier adulto, porque todo les cae mal. Y después hay factores más psicológicos, como las pesadillas, empiezan a aparecer pesadillas constantes. Esto es a ver, esto es más una cuestión mía y dejo esto aclarado, pero yo soy una de las que pienso que uno de los elementos de alta especificidad diagnóstica en términos psicológicos son las pesadillas, porque las pesadillas empiezan a aparecer muy constantemente, casi que diariamente, y la pesadilla, una cuestión que yo he notado mucho en la clínica es que la pesadilla tiende a ser la misma, ¿no? Que es por lo general una sombra que persigue al niño, ¿no? En un lugar oscuro, o una masa amorfe, o de pronto un humano pero sin cabeza, ¿no? O sea, tiene variaciones esa cosa que persigue al niño, pero siempre es como que es alguien siguiendo al niño, ¿no? Persiguiéndolo. Entonces está siempre esa pesadilla, aparece muchísimo en niños que han sido víctimas de abuso sexual infantil. Después todo lo que es el control de esfínteres, ¿no? Cuando empiezan a tener poco control de esfínteres también puede ser una sintomatología de abuso sexual infantil. Y en términos psicológicos, creo que ya te abarqué todos los que me parece que son elementos a los que se les puede prestar atención si hay alguna sospecha de así. Ok, y muchas gracias. ¿Y qué tenemos que hacer si nosotros tenemos esta sospecha con nuestro hijo o hija? A ver, los niños son reacios a hablar de abuso sexual infantil. Una de las cosas es porque volvemos a esta cuestión de la moralidad en las familias latinoamericanas, ¿no? Eh, en la familia latinoamericana, el concepto de familia latinoamericana es un concepto de la familia sagrada, en la familia no pasa nada, la familia es inmaculada, nada pasa acá. Y resulta que casi el 90% de los casos que tenemos de abuso sexual infantil se dan al interior de la familia, ¿no? Sea que nos guste el número o no nos guste. Entonces, es importante tener en cuenta que el nivel de secreto que hay entre el abusador y el niño hace que el niño difícilmente vaya a hablar del tema. Entonces, si un adulto aborda al niño muy abruptamente, el niño muy seguramente no va a decir nada. Una cosa que acá me gustaría que pronto la gente considere es que precisamente por ese lazo afectivo que hay entre el niño y el abusador, tengamos en cuenta que de este casi 90% de abuso sexual infantil al interior de la familia, casi un 80% son los padres los que han sido el victimario, casi un 60 y algo por ciento son abuelos, y entre el 60 y pico y 70% son tíos. A ver, hay índices muy altos. ¿Qué nos dicen esos índices? Nos dicen que hay un alto grado de relación afectiva entre el niño y ese adulto. Entonces, a la hora de abordar a un niño que uno tiene sospecha de que ha sido víctima de abuso infantil, uno tiene que ser muy cauteloso de esto, de que el niño tiene una relación afectiva con esa persona y que muy seguramente no va a ser fácil que el niño confiese que esa persona le está haciendo algo. Entonces, teniendo en cuenta eso, hay que empezar a hablarle a los chicos de la forma menos sesgada posible. Menos sesgada es que ellos sepan o que les hagamos ver que no los vamos a juzgar, ¿sí? Primero, que no hay nada de malo, esto lo digo en el sentido de cómo abordarlo. No hay nada de malo si alguien que conocemos te ha hecho algo, pero necesito saberlo. ¿Por qué decirles esto de no hay nada de malo? Porque el niño, en esta cuestión del secreto, ¿sí? Si se ve expuesto a tener que decir algo, muy seguramente no lo va a querer decir precisamente por guardar ese secreto, porque si yo digo ese secreto, está malo, está mal decir un secreto que yo tengo con esa persona que quiero. Entonces sí es importante que desde el vamos les digamos
no hay nada malo en esto, pero yo quiero saber o yo necesito saber, ¿sí? Esa es otra cuestión. Después, también tratar de que sean un espacio en el que el niño no se sienta presionado, ¿sí? Presionar al niño a hablar de este tema, lo único que va a hacer es alejar al niño. Entonces es importante que se hable de una manera cautelosa, de una manera pausada y en un espacio en el que el niño se sienta seguro y confiado, ¿sí? Después otra cuestión es, y eso es algo que agrego yo, me hago cargo yo, ¿sí? Antes de hablar con el niño, quien sea el adulto que vaya a hablar con el niño, yo aconsejo, sugiero que se haga un análisis de lo que es el contexto primario del niño. ¿Qué es esto? O sea, los adultos con los que el niño tiene mayor conexión diariamente, ¿sí? Y que entre ese contexto primario uno pueda llegar a analizar, ¿sí?, situaciones en las que el niño pudo haber sido molestado o abusado. ¿Por qué digo esto? Porque es importante tenerlo en cuenta a la hora de hablar con el niño, porque si ya nosotros tenemos de antemano, ¿sí?, una idea de dónde o de cómo o de quién, ¿sí?, pues podemos dejar de sesgar al niño, ¿sí?, o dejar de manipularlo, sino que le ofrecemos un espacio de escucha abierta en el que el niño nos pueda decir lo que ha pasado y ya nosotros con ese análisis previo empezar de alguna forma a atar los cabos, ¿no? Pero siempre yo sugiero hacer ese análisis del contexto primario del niño, ¿sí?, para poder saber de qué estamos hablando y en referencia a quién lo estamos hablando. Otro aspecto importante que también hemos visto dentro de las estadísticas es que el abuso sexual infantil por lo regular se da con los miembros de confianza. Es decir, son los tíos, son los primos o las primas. Porque también ese es otro tema, no solamente el abusador es el que tiene pene, también hay abusadoras mujeres, ¿sí? ¿Qué pasa cuando se descubre una verdad así? O sea, es decir, que el abuso sexual fue por parte de alguno de nuestros familiares. Por ejemplo, pondría un caso de un abuso donde es una niña de 7 años y el tío tiene 13 años. ¿Es considerado abuso? 13, 14 años. A ver, la persona abusada, me dijiste, tiene 17 años. No, tiene 7. 7 años. 7, Y el abusador, 13, 14 años. claro, Y hay, eso, y mira, hay otro Víctor, caso. ¿Manda? sí, sí, ahí trajiste un punto que es importantísimo y que se me había pasado a aclarar. Y es, nosotros tenemos que considerar que en el abuso sexual infantil no es solo el adulto, y acá quiero hacer una aclaración, cuando yo hablo de padre, yo me refiero a padre y madre, o sea, no estoy haciendo acá una diferenciación, ¿no? Pero es importante lo que trajiste, porque el abuso sexual infantil no es solo cometido por un adulto. El abuso sexual infantil puede ser cometido incluso por un niño, por otro niño, que es de 3 o más años mayor que el niño que es víctima, ¿sí? A ver, acá creo que es algo importante a considerar y es la situación de superioridad. ¿En qué sentido? La superioridad madurativa, la superioridad cronológica y la superioridad de poder. O sea, el niño abusado sexualmente es un niño abusado sexualmente en frente de un niño, de un adolescente o de un adulto en el cual, en relación a ellos están en situación de vulnerabilidad, ¿sí? Y esa situación de vulnerabilidad puede darse por la edad, puede darse por el desarrollo madurativo, puede darse por el tipo de relación y puede darse por la relación de poder, ¿sí? Pero el abuso sexual infantil puede ser cometido por otro niño, que vuelvo y repito, dentro de lo que es el canon clínico, tiene que ser entre 3 años o más mayor que el chico que fue abusado sexualmente.
Ok. No, pues muchas gracias en esta parte que tú nos estás comentando, porque por ejemplo acá en México llegan a considerar dentro de la parte de la sexología, no sé si también a ti te tocó, donde si esto se da entre pares, o sea, en este caso chicos que estén un año, máximo 2 años mayores entre ellos, estaríamos hablando de que es parte del aprendizaje sexual que se va dando, inclusive hasta siendo de la misma familia. ¿Qué tan cierto es así? A ver, yo creo que ahí hay cuestiones que hay que entrar a evaluar, ¿sí? A ver, nosotros hablamos de 3 años o más, ¿sí? Em, ¿Por qué? Porque por una cuestión madurativa, ¿sí? Porque esos 3 años es una brecha en la que madurativa y cognitivamente no hay mucha diferencia. Pero en lo que estás planteando yo creo que hay excepciones, como en toda regla. Por ejemplo, en el caso que estás planteando, no es lo mismo un niño de 12 años que un niño de 10 años, ¿sí? Entonces, si nosotros estamos hablando de aquí por ejemplo, un niño de 12 años, no hay 3 años de diferencia, pero sí un niño de 12 años, sabemos en psicología, en desarrollo infantil, sabemos que un niño de 12 años ya está en un grado diferente a un niño de 10 años. Está en un grado diferente en términos madurativos, en términos cognitivos, en términos emocionales. ¿Sí? O sea, esos 2 años de brecha entre el niño de 12 y el niño de 10 años no son los mismos 2 años de brecha de un niño de 7 años a un niño de 9 o uno de 6 a uno de 8. ¿Sí? Entonces, en esos términos, en ese tipo de excepciones a la regla, habría que entrar a mirar otras cuestiones, ¿no? Habría que entrar a mirar el contexto en el que se dio, cómo se dio, si fue una forma consensuada, porque los niños en su misma edad cognitiva, madurativa y demás, pueden llegar a tener algún tipo de concesiones en ese sentido dentro de lo que esa edad madurativa y cognitiva les permite. Entonces, ¿hay excepciones a la regla? Las hay, ¿sí? Pero me parece que esas excepciones son casos muy puntuales y dependen mucho no solo de la edad madurativa, sino también cognitiva y emocional de los chicos. Sí, sí, o sea, por ejemplo, esta parte que a veces llega a existir, ¿no? De que si estamos hablando de dos familias, otro caso, dos familias, dos chicos, una chica de 10 años y otro chico de 10 años, y ven cada familia que sus progenitores tienen relaciones sexuales, pues para ellos puede, y en algún momento para ellos puede ser como el preámbulo para empezar a ensayar, ¿no? Sí, para poder decir, oye, quisiera mi primer beso, o no sé qué hacen mis papás, pero están desnudos, vamos a desnudarnos, ¿sí? Claro, y pasa. O sea, también es una realidad que pasa y que es bueno que lo hayas traído a colisión porque sí, o sea, pasa. Los niños son curiosos y esto me lleva otra vez a repetir lo mismo que dije cuando recién iniciamos. Los niños tienen una sexualidad que nosotros como adultos, por muchas aureolas que quisiéramos poner en sus cabezas, no podemos desconocer. Tienen una sexualidad, tienen una biología, ¿sí? Una biología que los hace sentir su cuerpo. El hecho de que ellos cognitivamente no entiendan el desarrollo de su madurez no quiere decir que su madurez no se desarrolle, no quiere decir que su biología no se desarrolle. Tienen un desarrollo sexual, tienen una excitación, o sea, tienen una libido, los niños están compuestos por ella, así que no lo podemos negar y pasa, o sea, las situaciones que estás diciendo pasan y pasan muchísimo, ¿sí? Nada más que son situaciones diferentes, ¿no? No es lo mismo hablar de dos niños, vuelvo y repito, cuando digo niños me refiero a niños y niñas, yo aquí estoy Claro, hablando en términos generales, no es lo mismo que dos niños de 10 años se estén tocando, se estén besando, o que yo de hecho soy una de las principales en que los adultos no promovemos esto, porque nosotros en la cultura latinoamericana, esto es algo que también se ve muchísimo, nosotros celebramos esos contactos, nosotros celebramos que, ay, qué lindo se ven los niños de 7 años que se están dando besitos en la boca, que se están tocando. Y como adultos, pues yo lo veo constantemente, los adultos celebran eso.
o sea, cosa más negativa no puede haber. Una cosa que les sugiero siempre a los adultos, si ustedes están viendo a dos niños, esto quiero aclararlo porque ya veo que si están viendo a una niña y a un niño No, no, besándose, no hay problema. no, claro, no celebremos eso. No celebremos eso, ¿por qué? Porque al hacerlo estamos naturalizando algo que después un pedófilo o un pederasta puede utilizar a su favor, ¿sí? Entonces no naturalicemos estos comportamientos sin importar si se dan en dos niños de la misma edad. Si el adulto se está dando cuenta de que eso está pasando, hay que hablar con los niños, explicarles que no corresponde hacerlo, ¿sí? Explicarles que son niños y que a esa edad no tiene nadie por qué tocarlo, sea primo, sea hermano, o sea quien sea, o sea un amiguito de la misma edad, ¿sí? Porque lo único que hacemos es naturalizar comportamientos que después, vuelvo a lo mismo, generan, o sea, le dejan el terreno preparado al predador, ¿no? Entonces, no celebremos esas conductas. Y desde ya que volviendo al punto, sí, son cosas que pasan, los niños tienen una sexualidad, los niños tienen una intimidad, sienten, y cuando son dos niños de la misma edad, nada, son cuestiones que como adultos no podemos evitar que pasen. Claro, claro. Bueno, ya casi vamos terminando, nada más que también quisiera lanzarte otra pregunta, por favor, y pues que nos ayudes también a dar un cierre a esta información que hoy vimos con la doctora Egas de abuso sexual infantil. Sería el siguiente caso, por favor, y me imagino que a lo mejor también pasa allá en Argentina. Volvemos otra vez a la historia de la Pepita, ¿no? O el pene que ya quiso salir, ¿sí? Que ya se metió a la cuevita, ¿no? Como llegan a decirlo. Resulta ser que en el momento que la familia se entera, es un adolescente, todavía es un menor de edad, pero que ya tuvo su primer relación sexual, pareciera ser un cambio en trato, ¿sí? En contra del menor. ¿Ahí se está generando abuso sexual infantil por parte de la familia o qué se está generando? Víctor, me decís de nuevo porque no sé si te entendí la pregunta. Sí, 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 perdón, perdón. O sea, estamos hablando de que en nuestra cultura latinoamericana, la replanteo, muchas veces se prioriza que se tenga una relación sexual antes de llegar a la mayoría de edad, ¿sí? O en su defecto se dice que no y los chicos llegan a la mayoría de edad, igual puede ser un chico o una chica. Pero resulta ser que en el momento que la familia de origen se entera que su chico o su chica ya tuvo esta relación sexual, o sea, su hijo, ya es tratado de manera diferente en la casa. Ahí se está generando un abuso sexual por parte de la familia en contra del menor, ¿o qué se está generando? no creo, Víctor. A ver, nosotros, a ver, son cuestiones que parten de la cultura y son cuestiones que también parten de cada familia, ¿no? La forma en que un chico es tratado después de haber tenido su primera experiencia sexual depende de la familia y depende de cada núcleo familiar cómo trate al chico. Que eso sea abuso, no, yo no lo considero de tal forma. A ver, el chico, yo no sé cómo es el tema en cada familia, sí, pero en términos generales, si el chico ha decidido tener su primera relación sexual, me parece que si la familia se entera de esto, la familia sabe que es así, pues nada, hay que apoyar al chico y hay que acompañarlo en ese proceso, si ya ha decidido emprender su descubrimiento sexual. A ver, atacar a un chico porque haya tenido una relación sexual precoz o porque haya decidido tener relaciones sexuales antes de lo que ellos habrán establecido, me parece la cosa más o sea, traumática de la vida, ¿no? A los chicos, a ver, si un chico, por muy joven que sea, a ver, convengamos esto, estoy hablando de chicos de 15 o 16 años, y esto te lo digo porque son de pronto casos que yo veo constantemente, ha decidido explorar su sexualidad y demás, me parece que hay que abrirles los espacios en la casa para que puedan hablar de eso libremente, sin juzgarlos y sin atacarlos, ¿no? Porque si no, esa primera experiencia va a ser difícil.
A ver, una cuestión acá es importante tener en cuenta es que la primera experiencia sexual, sea consensuada o no, obviamente que si no es consensuada es más traumática, pero incluso siendo consensuada, tiende a ser traumática para la gente. Esa cuestión, esta idea idílica de la primera relación sexual, de la primera vez, a mí me parece, por lo que yo veo en clínica, me parece que es una cuestión idílica, una cuestión de esa tendencia que tenemos los latinos a romantizar todo, ¿no? Y la realidad no es esa. En la clínica, el adolescente que ha decidido empezar su vida sexual o que ha decidido tener su primera relación sexual, la realidad es que les resulta traumático, les resulta doloroso, les resulta confuso, a veces angustiante. Entonces, atacar a ese adolescente por haberse adelantado a la fecha en que tenía que haber tenido su primera relación, me parece que no corresponde. A los adolescentes hay que abrirles los espacios, hay que abrirles el espacio sin juzgarlos, sin atacarlos, precisamente entendiendo un poco esto y de una manera muy empática, ¿no? A ver, yo no sé cuántos pares nos estén viendo, pero recuerden su primera vez, ¿no? La primera vez para todos de alguna forma fue traumática en el sentido de toda la ansiedad, de toda la angustia que se genera, y ahora imagínense para un adolescente, ¿no? Entonces, o un preadolescente. Entonces, si esta es la oportunidad para decirlo, bríndenle a sus hijos preadolescentes y adolescentes espacios de contención en los que ellos se sientan libres de hablar de su primera relación sexual, ¿sí? En los que no se sientan culpables, porque para culpabilidad ya bastante fue la primera relación sexual. Sí, sí. Pues muchas gracias, Jenny. Así como lo estás comentando, también por acá te siguen mandando más saludos. Y nos dice saludos de Nasim Salas, que lo está viendo, María Hernández, Luis Andrés Bella, Juan Alvarado, desde Perú, Óscar Vázquez, Luis Aznar, y esta Lina, que nos está invitando a Chiapas para que algún día podamos tomar pozol frío con cacahuate o mango. Entonces ya tenemos ahí una visita por Chiapas, que están las bellas lagunas de Montebello. Y ya para ir cerrando, ¿qué es lo que tú le quieres decir, por favor, a tu público el día de hoy acerca del abuso sexual? Sí, adelante. Claro. A ver, nosotros hoy hablamos de abuso sexual infantil. Creo que es un espacio que es necesario poner en perspectiva. Creo que es un espacio que es necesario que los padres entiendan, es un tema que los padres tienen que entender. Yo quisiera que este live hoy se lleven sobre todo la idea de que los chicos están en riesgo constantemente. Y no quiero acá de pronto decirles vuélvanse paranoicos ni enfermarles la cabeza, pero la realidad es que lo que se ve en clínica todos los días es terrible. Las formas de abuso infantil cambian, se mutan, transforman, lo que sea, pero todo el tiempo están ahí, ¿sí? Entonces, sean conscientes de eso, sean conscientes de los riesgos a los que los chicos se enfrentan todos los días. El ciberabuso sexual, por ejemplo, el ciberabuso sexual infantil ahora bueno, eso es otro tema que algún día de pronto podremos hablar, pero es una realidad hoy por hoy que es terrible. Entonces, presten atención en sus chicos, piensen en el bienestar de sus niños. Nosotros como adultos ya cargamos una vida, ya cargamos una historia, a veces estamos llenos de mambos, como decimos acá en Argentina, pero es nuestra vida de adultos. Los niños recién están empezando a vivir. No pasemos nuestros traumas, nuestros miedos, nuestros problemas emocionales a los chicos, ¿sí? Tratemos de mirarnos a nosotros, tratemos de estar emocionalmente bien nosotros para poder educar niños sanos, ¿sí? Que al final me parece que es lo más importante. Como les decía al comienzo del live, acá lo primordial es el bienestar de los chicos, es educar niños que crezcan emocionalmente sanos, ¿sí? Y esa responsabilidad, esa labor está única y exclusivamente en nuestras manos. Así que bueno, yo les agradezco a todos por haber escuchado, por haber participado, por los comentarios, y a vos, Víctor, también te agradezco muchísimo el espacio y la invitación. Gracias a ti, gracias a todos.
Y pues bueno, también agradecerte y para que también lo escuche todo el público, Jennifer nos ofrece una fecha más. Entonces, el próximo viernes 5 a las 5 de la tarde, hora central de México, y a las 7 de la noche, hora de Argentina, pero del lado del Atlántico, ¿cómo le dicen ustedes a su hora? A nosotros igual, sí, nosotros manejamos la misma zona horaria en todo el país. Ah, ok, manejan la misma zona. Entonces, Sí. hora argentina a las 7 de la 19, noche, 7 de la noche. 9 horas. Vamos a escuchar ahora la otra cara de la moneda, donde aquí el día de hoy manejamos lo que sí es abuso sexual infantil. O sea, en la práctica, y aquí entraría la pederastía, ¿no? Y otros componentes que ya nos explicaste. Y vamos a ver también la parte falsa, esa parte perversa. Vamos a ver también si los niños mienten o no mienten. Vaya, el programa va a estar muy interesante, entonces por favor, compártanlo, avísenlo. El programa el día de hoy ahorita queda registrado en Facebook Live. En breve, vamos a hacer una sinapsis del programa y vamos a hacer un respaldo en YouTube. Por favor, ayúdenos compartiendo. Si este proyecto de la saga parental es de su agrado, la manera que nos pueden ayudar es compartiendo. Por favor, también si alguno de ustedes quiere venir con nosotros y compartir algún tema, así como hoy la doctora Jenny lo hizo amablemente con nosotros, pues estamos abiertos. Y quiero dedicar el programa del día de hoy en especial, me faltó decirlo al principio, pero creo que hoy al final también lo podemos hacer, para todas las personas que lamentablemente están teniendo una pérdida, y no solamente una pérdida en abuso sexual, me estoy refiriendo a la pérdida por COVID-19. Lamentablemente ya las cifras han estado aumentando, ¿sí? Y el día de hoy en especial estamos haciendo un duelo, la familia de La Buena Relación y algunos de los integrantes de acá, porque ya tuvimos un familiar cercano que en la madrugada acaba de morir y fue en actos del servicio. Ella es policía, me estoy refiriendo a Juana Morales de Torreón, Coahuila. Entonces le mandamos un fuerte abrazo a la familia Navarro Morales de Torreón, Coahuila, como a todas las familias que en este momento pues están padeciendo exactamente lo mismo. Creo que la mejor manera también de irnos cuidando es pues atendiendo a todas las indicaciones que desde niño nos ha dado mamá y papá, o sea, nuestra alimentación, nuestro sueño, el cuidado de nuestro estrés, ¿sí? Como también hoy lo que viene siendo el tema de los cubrebocas, la higiene constante, a fin de poder elevar nuestro sistema inmunológico. Sin embargo, pues sabemos que no todos podemos librarla. Entonces, nuevamente, en honor a Juana Morales, le estamos mandando un fuerte abrazo y a toda la gente que hoy está padeciendo esto. Muchas gracias, Jenny. Gracias, querido público. Gracias a vos, Víctor. Un abrazo a todos. Gracias. Un abrazo. Bye bye.